Me acompañan ahora un, digamos, abonado a este segmento, el contador Daniel Escandizo, titular de la consultora Axiavis. Daniel, gracias por acercarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Gracias por convocarnos. No, por favor. Y el reconocido doctor en Derecho, Vicente Aznar, profesor universitario, especialista en concursos y quiebra, y también, como si fuera poco, diría algún vendedor, cónsul honorario de Ecuador en Córdoba. Sí. Gracias, doctor, por estar en los A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, arranco por Daniel, porque a principios de años hablamos contigo y decíamos que 2018 era un año para el olvido. Y 2019 viene siendo un año extremadamente difícil también. Si bien podemos decir que es heterogéneo la situación de ciertas pymes, porque es muy vasto el universo de las pymes, son muy vastos los sectores donde intervienen, pero diría que una gran porción de este universo de organizaciones está hoy con problemas de rentabilidad erosionada producto de lo que es el incremento de costo y la caída de la demanda, Daniel. Entonces, en este difícil contexto, ya vamos a ir con el doctor a esta situación, algunas han llegado a iniciar procesos preventivos de crisis. Pero antes de llegar a esa situación límites, un empresario, un referente pyme, ¿qué alertas o qué síntomas, haciendo esta analogía con la clínica, debería estar atento y atender urgente, de forma urgente? De forma urgente, claro. Primero, un poco tomo lo que decías vos al principio. El universo de las pymes es tremendamente amplio. Hay alrededor de 900.000 en Argentina y tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, de 10 empleados, de 200 empleados, con una facturación de 10 millones de pesos al año, con facturación hasta de 1.000 millones de pesos al año. Es decir que por allí nosotros tendemos a incorporar a todas y elaborar diagnósticos en conjunto, y la verdad que no debería ser así. Pero en el breve espacio que tenemos, y yendo un poco a tu pregunta, es cierto que nosotros podemos definir, determinar señuelos, alertas tempranas, como bien utilizaste ese término. Y yo te voy a mencionar tres, hay más, pero comenzar tres importantes. Una, la que yo siempre aconsejo seguir y lo hago con distintas empresas, es lo que denominamos pérdida de la ventaja operativa. Pérdida de la ventaja operativa. Exactamente. ¿Qué serio es? ¿Cuándo vamos identificando esa situación? Pero es muy simple. Las ventas, como bien dijiste vos, tanto 2018 como 2019, para la mayoría, presenta un comportamiento de caída, en términos reales, ¿no? Comparando con la inflación. Entonces, si las ventas caen, y mi resultado final, es decir, el que obtengo una vez de deducir a las ventas todos los costos, cae, pero cae en mayor intensidad, quiere decir que estoy perdiendo ventaja operativa. ¿Está? Bien. Mis costos caen, probablemente si caen las ventas, pero caen menos. Claro. Eso me va erosionando el resultado. Entonces, si eso se comienza a manifestar de manera persistente, ya es una alerta sobre la cual yo debo comenzar a actuar de manera inmediata. No demorar, ni esperar que la tendencia del mercado cambie, ni esperar hechos fortuitos, ni tener demasiada confianza en uno mismo. Ahora, deduzco de lo que vos decís, en esta instancia por lo menos requerís de algún software, tablero o seguimiento para poder, digamos, determinar que, digamos, los niveles de gasto operativo han aumentado en una velocidad mayor que es la venta. Monitoreo, seguimiento, sí. Inversiones adicionales en software, no. Mientras más tecnología incorporo, por supuesto, esto ayuda a la generación de información. Pero digamos, para una micropyme o una pyme pequeña, no es necesario ninguna inversión adicional. Sí monitorear la información. Aunque sea un tablero de control mínimo, en una aunque sea mínimo. Hoja de cálculo. Exactamente, que hoy es muy fácil acceder a ese tipo de aplicaciones. Bien, ¿verdad? ¿cuáles son los otros dos síntomas? Otras dos alertas que nosotros debemos detectar y en ese caso actuar. La segunda sería el exceso de inversión en capital de trabajo. También se determina de una manera muy simple. Yo debo ir siguiendo mis inversiones en stock, mis inversiones en clientes, es decir, mi dinero que está en poder del cliente, mis saldos de cobranzas al cliente, que todos clientes que todavía no me han pagado. Y esto siempre lo voy comparando con la posibilidad de financiamiento que me dan los proveedores. Yo allí hago una simple operación. Si esta inversión en capital de trabajo comienza a ser excesiva, siempre con relación a las ventas, ahí tengo otro problema.
y debo comenzar a actuar, ya sea racionalizando stock, siendo mucho más riguroso en las cobranzas o buscando negociaciones con los proveedores. Reitero, no esperar que el universo se alinee, ¿está? No esperar, ni tener demasiada confianza en mi producto o en el mercado, actuar de manera inmediata. Y el tercero está dado por mi cash flow, el famoso cash flow o flujo de caja. La verdad que si uno analiza, y en mi caso que me toca interactuar con muchas empresas, algunas que ya tienen mucha vida y otras recientes, pero allí es una herramienta que no la utilizan del todo, ¿tá? O la utilizan de una manera muy precaria. Con un seguimiento bien exhaustivo, y yo voy tratando de ir comparando mis saldos promedio de caja, si yo comienzo a detectar que van bajando, es algo muy simple, inmediatamente debo comenzar a actuar. Yo, focalizando un monitoreo en estas tres variables, puedo determinar síntomas tempranos que me eviten llegar a la cirugía. Perfecto. En términos médicos. Hablando en términos médicos, excelente. Incluso diría que también, trayendo la última charla que tuvimos, creo que las tres dan marco a lo que vos decías, ese tip de estrujar la toalla. Para que tanto inversiones y costos, digamos, no se descarrilen. De estas tres variables yo puedo estrujar la toalla y esas gotitas se transformarían en moneditas. Bueno, ahora me doy vuelta y le pregunto al doctor Aznar ya una visión más legal de este tema. Vamos a suponer que una pyme llega a terapia intensiva. Seguimos con esta analogía de la clínica pyme. ¿Qué estadios tiene, digamos, antes de una quiebra? Porque hemos escuchado en televisión, muchos no somos técnicos para conocer los detalles legales, pero se habla de procesos preventivos de crisis, concursos. Bueno, el tema creo que es de gran utilidad todo lo que ha dicho el contador como cuestión preventiva para evitar la crisis. El tema es que definamos qué se entiende por crisis. Porque se habla mucho de crisis. ¿Cuándo una pyme llega a una crisis? ¿Qué es una crisis para una pyme? A ver, ¿qué es una crisis para la ley? Bien. Para la pyme y la que no son pymes. Crisis para la ley se llama insolvencia o cesación de pagos, que son sinónimos para la ley. Y hago esta aclaración porque pueden surgir opiniones que digan, no, eso no es sinónimo. Para la ley son sinónimos. Bien. Para la ley no hay medidas preventivas. La ley, si hay cesación de pagos o insolvencia, hay legislación concursal. Si no hay cesación de pagos, no hay legislación concursal. De modo tal que esto hay que tenerlo muy claro, porque si pretendemos ser preventivos, a la legislación concursal no le interesa todas las medidas preventivas que se pueden utilizar. Llega el paciente al quirófano. Llega el paciente en estado de insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Esto es crisis. ¿Qué es la insolvencia o cesación de pagos? Es una crisis financiera. Nada tiene que ver lo económico. Y esta crisis financiera, y disculpen un poco técnico, pero no tengo más remedio. ¿Qué dice la ley? La insolvencia es crisis financiera. Crisis financiera es la incapacidad del activo corriente para atender el pasivo corriente. Si es permanente, es insuperable la cuestión. Lo podemos resumir, me voy a ayudar con el contador acá, porque él dijo la capacidad de responder al pasivo corriente con el activo corriente. Es decir, con lo que tengo yo, mis bienes, mi dinero y todos los valores que yo tengo en mi empresa, responder a lo que pueden ser deudas, obligaciones a pagar. Es interesante lo que plantea el doctor y relacionarlo con una mirada financiera, porque yo puedo sumar mi activo corriente para que todos entendamos, o activo circulante, que también le llamamos, son aquellos bienes de la empresa que tienden a convertirse con mayor rapidez en dinero. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a suponer que yo tengo 100 pesos en la caja, 500 pesos a cobrar al cliente, llevo 600 y otros 600 en mercadería. Perfecto. Tengo en total 1.200. Y tengo una deuda con proveedores, con bancos, etcétera, de 1.000. Claro. Entonces, te sobran 200. Sí, pero cuidado, tengo que vender mi mercadería. Claro. Y cobrarla. Digamos, tiene que uno liquidar. Y cobrarla. Y lo que tenía que cobrar al cliente, tengo que cobrarlo. ¿Qué puede suceder? Que esa deuda es exigible, tanto con proveedores o con bancos, se me vence, y yo en la caja, ¿cuánto tengo? 100 nada más. Claro. Porque la mercadería la tengo ahí, muy linda, muy bonita, tengo lleno mis stocks, pero no lo he vendido. Cuando hay caída de ventas,
eso se transforma en un exceso en capital de trabajo. Para las empresas de servicio, que no tengo stock, es otro el análisis. Es similar, pero es otro porque a ellas no manejan stock. Es clave la cobranza al cliente. Bien. Entonces, cuidado con esto. Puedo tener un total de activo que supere mi deuda, pero no tener dinero. Claro, se entendió. Estoy en insolvencia, lo De mismo. hecho, sí. Entonces, ahí estoy en insolvencia. Quiere agregar algo el doctor. Quiero agregar algo porque es importante la óptica de la disciplina con que uno analiza la realidad. Si yo la analizo desde el punto de vista de las ciencias económicas, activos corrientes y pasivos corrientes son tanto disponibilidades como vencimientos en la órbita de un año. Exacto. Esto es lo que se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas. Lugar donde yo doy clases en varios lugares de ciencias económicas y cuesta mucho a las ciencias económicas hacerle entender que la insolvencia para las ciencias económicas no es lo mismo que para el derecho. Para el derecho. Para el derecho, activos corrientes son los que dispongo hoy, Claro. que me permiten Afrontar atender pasivos la deuda. corrientes que son los que vencen hoy, no al año. ¿Por qué? Porque si yo no puedo pagar la luz, no le interesa al derecho que dentro de un año o 6 meses o 3 meses Lo pueda pagar. yo vaya a cobrar $1 millón y lo que debo son 10.000 pesos, porque lo que le interesa es que si no puedo pagar la luz me la van a cortar y después van a embargar y después van a rematar y yo voy a tener que cerrar mi empresa y me quedo sin los empleados. Todo esto es pasivo corriente y si uno lo entiende así, entonces hace esta notable distinción entre la ciencia económica y el derecho y analiza esta empresa, que es otro tema, que es empresa, si hay tiempo lo tocamos. Analizo esto y digo, señor, si esta empresa está en crisis es porque hoy no puede atender sus exigencias, sus pasivos exigibles con sus activos disponibles. Y esa situación es permanente y esa situación es insuperable. Bien, entendiendo. Ahí Perdón, y la supero Sí. con una presentación en concurso. Claro. Porque entonces todo lo que debo se hace exigible, sea ahora un mes o 6 meses, y se quede esperando allí que se tramite el concurso y después se reprograme ese pasivo de todos los acreedores con el deudor. Perfecto. Nos queda poco tiempo. Es cierto que estos temas llevan su explicación para poderlos entender, pero quisiera una breve referencia, doctor, de qué se habla cuando se menciona proceso preventivo de crisis. Ya nos explicó en qué consistía Sí. la crisis, en cesación Sí. de pagos, insolvencia financiera. Vea, ¿Cuándo llega una empresa a solicitarlo y qué implicancias tiene? esa es una ley, le diría casi despreciable, para darle una definición. Ah, sí. Esa ley dice que toda aquella empresa, primero que habla de empresa y no de sociedad, error muy grueso, que esté con problemas económicos, puede pedir la apertura para despedir gente, según que tenga una cantidad mínima, en un total, no interesa. Interesa que esa ley dice, cuando esté en crisis económica, pida proceso preventivo de crisis y puede despedir gente. Yo le acabo de decir que la insolvencia es una crisis financiera. ¿Por qué le digo que esta ley realmente es una trasnochada de algún legislador? Porque es una ley que me exige que yo tenga un problema económico, no financiero. Entonces, puedo no tener un problema financiero, puedo tener un activo total de 10 y un pasivo total no exigible de 100, tengo patrimonio neto negativo, me puedo acoger a esa ley. Es una contradicción total con toda la materia concursal. Por eso le digo que es una ley que no sirve. Me exige acreditar crisis económica y la crisis económica al derecho concursal no le importa. Bueno, da para mucho esto. Da para muchísimo, Lo da vamos para a ampliar, muchísimo. pero quiero, Hay algunos puntos antes en de común, terminar eso, en los puntos en común, sacar una conclusión, Daniel, y decir, bueno, vos diste 3 indicadores, alertas, síntomas preventivos, digamos, atender de forma urgente. Tampoco, esto es como si fuera un inyectable en este momento para eso. Exacto. Pero llegado a una pyme, una situación como esta, un proceso preventivo de crisis, que ya parece ser la instancia previa al final, ¿queda algo por hacer? Sí, queda algo. Y es acá donde se vinculan los escenarios económicos y financieros.
¿no? A ver. Porque cuando yo comenzaba recién diciendo que caen las ventas y tengo que ver que mi comportamiento tiene mis costos, la caída de ventas es un problema de naturaleza económica, que me va luego a replicar en un problema financiero, que Totalmente. es la falta de dinero, porque al vender menos me Exactamente. ingresan menos fondos. ¿Tá? Entonces, ahí se vinculan los problemas. Si el problema económico persiste, si el problema económico es decir, la caída de ventas se profundiza, se sostiene y llevamos en algunos sectores, si vemos sobre todo de pymes industriales, Sí. la caída lleva 3 o 4 años. ¿Tá? Sector textil, por ejemplo. Sí, no, incluso el ¿Eh? comercio Por- aquí por en Córdoba está nombrarte una. registrando Fíjame, más de una comercio. caída más de un año también. Lo que es, si uno ve el sector textil, son 3 o 4 años está en caída. Entonces, evidentemente allí hay un problema económico que obliga a la empresa a utilizar este término que un poco se ha puesto de moda últimamente, que es reconvertirse. Evidentemente, eso está marcando allí un final, como bien nos dice vos, de su modelo de negocio. Probablemente ese modelo de negocio que siguió 1 año, 2 años, 5, 10 años, ya no es viable. Esa empresa ya no es viable. Para seguir subsistiendo tendrá que cambiar su esquema, y si produce ropa ahora tendrá que importarla y venderla, o tendrá que privilegiar el comercio online. Digamos, la forma en que venía monetizando, es decir, generando dinero, ya no es viable. Y ahí hay un problema económico, esencialmente, que se va a traducir en un problema financiero. Y que ¿Está? incluso lleva, como dijiste vos, a una reflexión y un cambio súper profundo, que es el cambio del modelo de negocios, que da para un programa entero. Absolutamente. Y ¿Cuáles uno son de las los grandes herramientas? problemas hacia adentro de la pyme hoy, por eso ahí va a haber coincidencia entre la ciencia económica y el derecho en el problema financiero, pero uno de los grandes inconvenientes que hoy tienen las pymes, dificultades, es la falta de innovación. ¿Sí? Y no solamente innovación en comprar tecnología, innovación en los modelos de gestión. Muy bien. Hay poca profesionalización en la gestión financiera y en la gestión operativa. Cuidado que este es un problema de base, más allá de la coyuntura, ¿no? Digamos un problema crónico. podríamos Crónico, decir, en Argentina. exactamente. Bueno.